Gloria a Dios. Un llamado a vivir para el Evangelio. En el pasaje de Romanos capítulo 1 versículo 1, Pablo el apóstol nos proporciona un poderoso ejemplo, hermano, un poderoso ejemplo de entrega y servicio a Jesucristo. Nos muestra la actitud y el compromiso de Pablo como siervo de Jesucristo. A través de la vida, hermano, y el ministerio del apóstol Pablo, encontraremos poderosas lecciones sobre nuestra propia identidad y llamado como creyentes. Gloria al Señor. Y hoy, hermano, quiero traer este mensaje poderoso. Hoy en mi mensaje quiero llevarles a reflexionar sobre un tema fundamental en la vida de todo creyente, un llamado a vivir para el Evangelio. Y nuestro punto de partida va a ser este libro de Romanos, el versículo que leímos, versículo 1, en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo, hermano, nos brinda un claro ejemplo de lo que significa vivir para el Evangelio. Hemos leído en nuestra base bíblica, en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Permítame compartir con ustedes tres aspectos importantes que encontramos en este versículo. Número 1, el llamado de Pablo a ser siervo de Jesucristo. Número 2, su llamado a ser apóstol. Y número 3, su separación para el Evangelio, o sea, apartado para el Evangelio de Dios. Además, vamos a explorar estos aspectos, hermanos, que tienen una aplicación relevante para nuestra vida como creyentes hoy en día. Nuestro texto de Romanos 1:1 comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí, hermano, vemos que Pablo se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo. Este término no se refiere a un simple empleado, sino a un esclavo. Esta palabra siervo viene de la palabra doulos, que significa siervo o esclavo. Y un esclavo es alguien, hermano, que ha entregado su vida por completo al servicio de su Señor. Los romanos tenían muy bien, o comprendían muy bien esta palabra, este concepto de esclavitud, de que un esclavo ya no vivía para sí, ya no hacía su voluntad, vivía para la voluntad de su amo y para obedecer a su amo. Y Pablo se consideraba un siervo o un esclavo de Jesús. Ahora, nosotros debemos, hermanos, entender la importancia de la identidad de Pablo como siervo de Jesucristo. La palabra siervo implica una relación de total sumisión y obediencia a su Señor. Y Pablo, hermano, entendió que su vida ya no le pertenecía a él, sino que ahora estaba su vida consagrada a servir a Jesús en todas las áreas de su existencia. Pablo, hermano, se reconoció como un siervo de Jesucristo y vivió en obediencia a esa voluntad. Pablo ya no hacía lo que él quería. Pablo ahora obedecía a su amo, que es Jesús. Pablo ya no hacía su propia voluntad, sino la voluntad de Jesús. Pablo vivía sometido, hermano, aleluya, a la autoridad de Jesús. Al llamar a Jesús Señor, Pablo reconoció la autoridad absoluta de Cristo sobre su vida, porque Cristo ahora era el que lo gobernaba, ahora Jesús era el que lo dirigía. La vida de Pablo, hermano, es un ejemplo extraordinario de una entrega total a Jesús. Antes de su conversión, Pablo era un feroz perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente, y a partir de ese momento Pablo se convirtió en un apasionado seguidor de Cristo, dedicando su vida a la expansión del Evangelio. Pablo se convirtió en un siervo, en un doulos, en un esclavo de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Después de su encuentro con Jesús, Pablo renunció a su vida anterior y a sus posiciones privilegiadas como fariseo.
Después de su conversión, Pablo recibió un llamado específico para ser siervo de Jesucristo y predicar el evangelio a los gentiles. En el libro de Gálatas, capítulo 1, Pablo afirma que no recibió su llamado de hombres. El llamado que Pablo recibió de predicar el evangelio no lo recibió de un fariseo, no lo recibió de un líder religioso, no lo recibió de Pedro, no lo recibió de Juan, no lo recibió de nadie, aleluya, sino directamente de Jesucristo, aleluya. Él entregó completamente su vida al servicio de su Señor, sin importar las dificultades y los sufrimientos que él iba a enfrentar en su vida. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8, Pablo declara: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Amada iglesia, mi Rey de paz, hermanos que me sintonizan vía internet, Pablo demostró una entrega incondicional a Jesucristo en medio de las pruebas y las persecuciones. Él mismo escribe en una de las cartas, específicamente en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. El apóstol Pablo ahí nos enumera las muchas dificultades que enfrentó por causa del evangelio. Él enfrentó por causa del evangelio azotes. Él enfrentó apedreamientos. Él enfrentó naufragios, él enfrentó hambre, pasó frío, entre otras cosas, pero a pesar de todo eso, hermano, Pablo perseveró y nunca renunció a su fe. Él siguió predicando el evangelio, ganando almas para Cristo Jesús. El apóstol Pablo se consideraba a sí mismo como un siervo de Jesucristo, y en varias de sus cartas utilizó el término siervo para describir su relación con Cristo y su misión de llevar el evangelio a todas las naciones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. También en su carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 1, se presenta como Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Iglesia, mi Rey de paz, vivir como siervo de Jesucristo para Pablo significaba una entrega total y una obediencia fiel al llamado de Dios. Él no servía a Dios a medias. Él no decía: Señor, ahorita no tengo tiempo. Cuando él se consideraba un doulos, un esclavo, un siervo de Jesús, él estaba sometido su vida totalmente a Jesús. Estaba dispuesto a renunciar a sus propias comodidades, ambiciones y seguridad personal con el fin de difundir el mensaje de salvación. En su carta que él escribe a los Corintios, en 1 de Corintios 9:19, Pablo dice: porque aunque soy libre respecto de todos me he hecho siervo para ganar a mayor número. También en Gálatas 2:20 expresa su entrega total a Cristo y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Como creyentes, hermanos, también hemos sido llamados a ser siervos o esclavos de Jesucristo. Ser esclavos de Jesucristo o ser siervos de Jesucristo. Esta expresión puede parecer extraña a primera vista, ya que la esclavitud es un concepto que evoca opresión y falta de libertad. Sin embargo, en el contexto de nuestra relación con Cristo, ser esclavo adquiere un significado completamente diferente y profundo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se describe a sí mismo como siervo o esclavo de Jesucristo en varias de sus cartas. Y esta elección de palabras no implica, hermano, que Pablo está subyugado o sujeto a una tiranía, sino que esta expresión, Pablo, siervo de Jesucristo, expresa su total entrega y sumisión a Jesús como Señor y Maestro. Ser esclavo de Jesucristo implica tres aspectos fundamentales que quiero compartir con usted hoy. Primero,
Un siervo de Jesucristo significa reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Jesús es el único digno de ser nuestro Señor. En el Imperio Romano no era fácil ser cristiano, porque César, el emperador César, decía: adórenme a mí, díganme a mí, César es Señor. Era un acto como decir Cristo es el Señor. Haz cuenta que el emperador César, el emperador romano, se quería poner al nivel de Jesús. Adórenme a mí, digan César es Señor. Si no lo hace, lo vamos a matar. Pero ¿saben qué? Los cristianos decían: no, César no es Señor, Jesús es Señor. Entonces, hermanos, ser siervo de Jesucristo significa reconocer su señorío sobre nuestras vidas, que Cristo es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, estamos reconociendo su autoridad y nos sometemos a su gobierno en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica renunciar a nuestro propio egoísmo y poner a Jesús en el centro de nuestras decisiones y acciones. En segundo lugar, ser siervo de Jesucristo implica vivir en obediencia a su palabra. Jesús nos ha dejado su enseñanza en las Sagradas Escrituras y es nuestro deber, hermano, estudiarla, meditar en ella y aplicarla a nuestras vidas. Como siervos de Cristo, no solo debemos escuchar su palabra, sino también obedecerla con un corazón dispuesto y humilde, que la obediencia a Dios es el camino hacia la verdadera libertad y plenitud. En tercer lugar, ser esclavo de Jesucristo implica servir a los demás con amor. Jesús nos dio el ejemplo perfecto, hermano, de servicio, a lavar los pies de los discípulos y dar su vida en la cruz por la humanidad. Como sus siervos estamos llamados a imitar su ejemplo, poniendo al servicio de los demás nuestros dones, nuestros talentos y nuestros recursos. El amor y la compasión deben ser las características distintivas de aquellos que se consideran esclavos de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amados hermanos, ser esclavos de Jesucristo no es una carga pesada o una limitación de nuestra libertad. Ser esclavo de Jesucristo es una bendición y una liberación. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, experimentamos la paz y la plenitud que Él solo puede dar. La esclavitud a Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a una vida abundante en comunión con nuestro amado Creador. Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo.